Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2141-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Álvaro Eric Montes Echeverría contra el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal del Departamento de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 15 de mayo de 2015, consideró: del estudio del expediente arriba identificado y de sus antecedentes, esta sala, constituida en Tribunal de Amparo, establece que el acto reclamado consiste en la decisión de la autoridad recurrida que declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el amparista, en la cual mantiene la decisión de que en el presente caso no concurre el presupuesto de inactividad de 3 meses por parte del querellante. Asimismo, lo resuelto por la autoridad recurrida no produce un agravio personal y directo a los derechos que le asisten al amparista, toda vez que la resolución identificada como acto reclamado fue emitida luego de haber hecho el análisis correspondiente de las constancias procesales del caso, en particular, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 402 y 403 del Código Procesal Penal, fundamentando su decisión en observancia del artículo 11 bis del mismo cuerpo legal y en las actuaciones procedimentales y las normas aplicables al caso concreto. Esta sala, constituida en Tribunal de Amparo, estima que el interponente pretende que se revisen los criterios de la autoridad judicial que conllevaron a emitir la resolución desestimatoria de la impugnación que confirmó la decisión de mantener la decisión, lo que no es previsible al Tribunal de Amparo, pues su función no es la de sustituir la que corresponde a la autoridad reclamada para decidir la procedencia o no, sino establecer si existe o no violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Con este fundamento, al resolver, declaró: 1. Deniega por notoriamente improcedente la presente acción constitucional de amparo promovida por Álvaro Eric Montes Echeverría. 2. Se condena en costas al amparista Álvaro Eric Montes Echeverría. 3. Se impone al abogado patrocinante Marco Antonio Quiñones Flores la multa de 1,000 quetzales que deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el cual pueden compartirlo o concederlo con su abogado, en el cual deberán expresar los motivos de impugnación que le reprochan al fallo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Álvaro Eric Montes Echeverría, quien comparece con el patrocinio del abogado Marco Antonio Quiñones Flores. Ambos pueden hacer uso de la palabra en el orden que prefieran. Muchas gracias, honorable tribunal. Seré breve. No se pretende discutir o revisar el proceso común. Lo que se pretende y se discute es el derecho a ser juzgado conforme normas preestablecidas, es decir, conforme el debido proceso. El asunto es como sigue. El 19 de noviembre del año 2014, el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal dictó resolución en donde concedió 5 días de audiencia a las partes para que se pronunciaran respecto al fondo del asunto de la resolución a que se refirió. Desde ese momento, la parte querellante dejó de actuar, no evacuó esa audiencia y tampoco lo hizo durante los 3 meses siguientes. Cabe aclarar, señores, que
el asunto de que se trata es uno de los asuntos que la ley establece como de instancia particular. De modo que solo el particular interesado tiene el derecho de hacer o de poner en acción al tribunal. En esa condición, después de que pasaron 3 meses de inactividad por parte de la querellante, el querellado acudió al tribunal solicitando que se declarara ese estado de cosas, o sea, esa inactividad, y por ende el abandono de la acción, y se declarara también el desistimiento tácito. No obstante, haber constatado que habían pasado en efecto más de 3 meses, y aquí es donde viene la violación al derecho. El señor juez, que conoció, porque fue un juez unipersonal de ese tribunal, resolvió de oficio y manifestó que no había inactividad, porque lo que había era que había que discutir una excepción interpuesta, y de oficio señaló audiencia para esa discusión. Nadie le pidió a ese juez que realizara ese acto. De este modo, el señor juez infringió la norma contenida en el artículo 70 de la ley del organismo judicial, que expresamente le prohíbe promover de oficio en asuntos privados, porque es un asunto de instancia particular. Con ese acto, el señor juez unipersonal de ese tribunal incurrió en un acto nulo por derecho, conforme el artículo 4 de la misma ley del organismo judicial, que expresamente lo dice así. De esa manera le causó agravio al procesado, porque violentando la norma del artículo 481 del Código Procesal Penal, resolvió oficiosamente, porque de oficio no podía hacerlo, oficiosamente resolvió declarando que no existía una inactividad, y actuando per se señaló una audiencia cuando nunca debió hacerlo, porque nadie se lo había pedido. De esa manera, señores, se violentó el debido proceso, y con ello el derecho a ser juzgado conforme normas preestablecidas que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Debe quedar claro, señores, que no se pretende que se revise el proceso como se ha tergiversado en la sentencia de primera instancia en este amparo. Lo que se pretende, y que deben de oficio ustedes, señores magistrados, porque la ley les obliga a ello, debe protegerse el derecho constitucionalmente protegido del procesado a ser juzgado conforme el debido proceso y conforme normas preestablecidas. No podía el juez inventar una petición de parte para poder actuar, una petición que nunca se le hizo. Nunca se le pidió al señor juez que señalara una audiencia para discutir una excepción. No puede él decir que no hubo inactividad, señores, porque instar es pedir reiteradamente, con vehemencia. El 14 de noviembre hubo una resolución y se notificó y se les pidió que en 5 días se pronunciaran las partes. Así dice la resolución en el proceso común, en el proceso penal. La parte querellante no se pronunció. Hay inactividad desde ese momento, y desde ese momento ya no volvió a realizar actividad alguna dentro de ese proceso. Por esa razón, señores, era obligado que se resolviera conforme a derecho y que se tuviera por abandonada la acción por desistido tácitamente.
No obstante, el señor juez de oficioso, resolvió y dijo: no hay inactividad porque hay que discutir una excepción. No había que discutir una excepción porque no le había sido pedido. Era obligada la petición, la instancia. Sin embargo, él per se dice: no, yo dispongo que se haga en esta forma. Eso es lo que pretendemos que se vea, que se proteja y se ponga sanidad en el proceso y en el derecho de Guatemala. El procesado tiene derecho a ser juzgado conforme el debido proceso y conforme normas preestablecidas, no sobre criterios subjetivos y personalistas, muy personales, de un juzgador cualquiera. Muchas gracias. Le toca su turno. Señores magistrados, tengan ustedes buenos días. Como ya lo expresaba la defensa técnica, mis derechos constitucionales han sido violados. Las convenciones sobre derechos humanos ratificadas por Guatemala también me dan ese derecho a ser juzgado en un juicio de acuerdo a como dice la Constitución. El 14 de febrero de 2013, hace 2 años y 4 meses, vine aquí a esta sala a expresarles los motivos por los cuales había estado siguiendo un proceso judicial en mi contra por haber hecho serias denuncias en contra de funcionarios. Y aquí dije que esta sala, que la Corte de Constitucionalidad era la última reserva moral que existía en materia de justicia en el país. Mi sorpresa ha sido que desde esa época, desde esa fecha, 2 años y 4 meses, cuando interpusimos una inconstitucionalidad al caso concreto, no ha sido resuelta. Esto no es justicia ni pronta ni cumplida. Ahí yo hice serias denuncias sobre delitos de alto impacto, donde, señores, con el respeto que me merecen, la Corte de Constitucionalidad debió haber certificado lo conducente, porque si no, sería en algún caso sujetos a responsabilidad. Este proceso ya no tendría razón de ser, porque la inconstitucionalidad al caso concreto era clara y evidente. Ahora tenemos esta acción de amparo. Yo les pido a ustedes que cuando resuelvan, por favor, resuelvan apegados a derecho. Pero hay otra petición, con una justicia pronta y cumplida, porque he estado pensando seriamente, porque los indignados estamos en la calle exigiendo una reforma al sector justicia. He pensado seriamente venirme a encadenar aquí a la Corte de Constitucionalidad para que se me haga justicia de lo que he estado pidiendo, porque como ciudadano tengo derecho, y como ciudadano en su momento hice las denuncias en la institución donde trabajaba, claras y precisas, de delitos de alto impacto. Entonces yo les pido a ustedes que Dios les ilumine, y como dijo el abogado, yo también iba a ser breve, pero también nuestro país está pasando por momentos difíciles en materia de justicia. Los jueces y magistrados del orden común, realmente la crisis que estamos pasando los ciudadanos es demasiado grande. Se ha comprado literalmente, como lo dije en esa oportunidad, la justicia, pero tampoco yo me he quedado cruzado de brazos. He denunciado a este juez, he denunciado a los magistrados, he denunciado a no sé qué cantidad de magistrados, y lo he hecho a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso creo oportuno que la sociedad vea que nosotros los ciudadanos estamos luchando contra este sistema perverso, que la sociedad internacional también vea que nosotros estamos luchando, que no nos estamos quedando cruzados de brazos, y que la reforma al sector justicia es urgente, porque los ciudadanos decentes estamos sufriendo las consecuencias de esto. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado,
Banco de los Trabajadores por medio de la mandataria especial judicial con representación, Silvia Lucrecia Escobar Ortiz. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores magistrados, señor secretario, abogados, personas que nos acompañan. En mi calidad de tercer interesado, vengo a presentar los argumentos en esta vista. Asimismo, he presentado un memorial exponiendo los argumentos que, con el debido respeto, solicito a los señores magistrados se tomen en cuenta al momento de dictar sentencia. Esta parte se pronuncia en el sentido de que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el amparista en contra de la sentencia dictada por la honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones y confirmarse en su totalidad la misma, ya que conoció como autoridad recurrida. Hemos insistido desde el inicio de esta acción que la misma no procede porque conlleva que se está tratando que a través de esta acción este tribunal se constituya en una instancia revisora de lo resuelto por el Tribunal Duodécimo de sentencia penal, lo cual ha sostenido esta Corte que no es viable. Si me permite la señora magistrada, quisiera la señora presidenta, dar lectura a un párrafo del documento denominado Amparo contra Vicisitudes Procesales, cuyo autor es el doctor Mauro Roderico Chacón. Sí puede hacerlo, abogada. Muchas gracias. El documento se refiere en este párrafo que dice que el amparo, por su naturaleza extraordinaria y subsidiaria, no debe utilizarse como mera vía depuratoria de cuánta vicisitud procesal resientan las partes, pues ello redundaría en que se promueva tanta acción constitucional como hierro procedimental exista, dando como resultado que en un mismo proceso se plantee más de una acción de amparo, lo cual es indebido si se toma en cuenta que las reglas técnicas que rigen el proceso ordinario proveen los mecanismos para restituir las violaciones procedimentales que ocurran y, en definitiva, si afecta el derecho de justicia pronta y cumplida que posean ambas partes. Siguiendo este criterio y lo expresado en el documento antes mencionado, solicito que se declare sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia de primer grado dictada por la Honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, ya que no se ha causado ningún agravio al amparista y las incidencias procesales debe discutirlas en el respectivo debate y ante el juez de fuero común. Por lo tanto, solicito que al dictar sentencia esta honorable Corte se confirme la sentencia y se condenen costas al amparista y que se imponga la multa respectiva al abogado patrocinante. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Gilda Toledo Barrios. Muy buenos días, honorable magistrada, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados presentes. La Fiscalía comparece en el día y hora señalado para la vista pública dentro de la pieza formada por apelación de sentencia identificada con el número 1016-2015. Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 15 de mayo del 2015 emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. En esta sentencia se resuelve denegar la protección constitucional solicitada, criterio por el cual el Ministerio Público comparte en cuanto a la denegatoria de dicha defensa constitucional. Para hacer un antecedente de lo que obra dentro del expediente, señores magistrados, se señala como acto reclamado una resolución emanada
por la autoridad recurrida, en este caso el Tribunal 12º de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de una resolución de fecha 18 de marzo del 2015, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición. Este recurso de reposición entra a conocer, se interpone contra una resolución de fecha 3 de marzo del 2015, en la que se declara sin lugar una desestimación solicitada por el ahora postulante del amparo, abogado Álvaro Eric Montes Chavarrí. En la resolución de fecha, en la última resolución, es decir, la de fecha 3 de marzo del 2015, a quien me hice referencia, se le pone a conocimiento al solicitante del recurso de la desestimación, que no había lugar a la solicitud porque, de acuerdo a los antecedentes que obraban dentro del expediente, no se daba la inactividad por parte del querellante de conformidad con lo establecido en el artículo 481 del Código Procesal Penal. No conforme con lo resuelto y en ejercicio del derecho de defensa y debido proceso, el ahora amparista interpuso el recurso de reposición al cual ya me hice referencia, y en su momento procesal oportuno, la autoridad recurrida entra a conocer el mismo y lo declara sin lugar. De la lectura de esta última resolución se establece que la autoridad recurrida hace un análisis de lo que obra dentro del proceso y, con fundamento en lo establecido en el artículo 11 bis, hace un razonamiento acorde a lo establecido a la tutela judicial efectiva. También, al resolver, se encuentra facultad de conformidad con lo establecido en los artículos 402 y 403 del Código Procesal Penal. Es decir, entra nuevamente a revisar la resolución y determina que no es viable la reposición solicitada. Esos son los argumentos que el Ministerio Público, al momento de evacuar la audiencia, manifiesta, porque también no es procedente la interposición del amparo. Existe jurisprudencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, y en su alegato la Fiscalía cita 2 sentencias que son tomadas en cuenta también por el Tribunal de Amparo para denegar la protección constitucional. Así las cosas, señores magistrados, con todo respeto, la Fiscalía considera en el presente caso que no es viable otorgar el amparo solicitado, ya que no se encuentra violentado el debido proceso, ya que el postulante ha tenido, y el derecho de defensa, ya que él ha tenido la oportunidad de ejercitar el mismo, interponiendo los recursos que ha considerado pertinentes. El hecho de que lo resuelto no se encuentre de acuerdo a sus pretensiones, eso no significa que exista violación a precepto constitucional que denuncia y que sea susceptible de ser reparado a través del amparo. De esa cuenta, señores magistrados, la Fiscalía solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia de fecha 15 de mayo del 2015 y, en definitiva, se deniegue la protección constitucional solicitada. Únicamente. Se clausura la presente audiencia.